¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que te despiertas temblando, con el corazón en la garganta, sintiendo que perdiste todo lo que amas? Ay, mija, a mí me pasó. Y déjame contarte, ese sueño cambió mi vida para siempre. Era como si el mundo se me viniera encima y al despertar todo lo veía diferente. No exagero, ¿eh? Fue una de esas noches que te marcan el alma. Antes de seguir, dime, ¿tú de dónde nos estás escuchando? Déjame un comentario, que me muero por saber. Y si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like y suscribirte, ¿eh? Vamos con el cuento. Hace como 30 años, yo era una chava de veintitantos, recién casada y con un bebé en brazos. Vivíamos en un pueblito chiquito en las montañas de Michoacán, de esos donde el aire huele a tierra mojada después de la lluvia y las noches son tan oscuras que las estrellas parecen diamantes clavados en el cielo. Nuestra casita era humilde, con paredes de adobe que mi Javier había reforzado con sus propias manos. Él era un hombre fuerte, de esos que se parten el lomo en el campo desde que sale el sol hasta que se esconde. Trabajaba en las milpas, cosechando maíz y frijoles, y llegaba a casa con las manos callosas y el cuerpo rendido. Pero ¡ay, qué guapo era! Con esa sonrisa que me conquistó en la feria del pueblo. Nos conocimos bailando al son de la banda, y desde entonces no nos separamos. Sofía, nuestra hijita, acababa de cumplir 6 meses. Era una cosita preciosa, con ojitos negros como aceitunas y unas mejillitas rosadas que daban ganas de comérselas a besos. Su llanto era como un canto de pajarito, pero a veces, en medio de la noche, se volvía un tormento que me sacaba de quicio. La casa estaba rodeada de un patio grande donde criábamos gallinas y un par de chivos. Por las mañanas, el sol entraba por las ventanas sin cortinas, iluminando el piso de tierra apisonada. Yo me levantaba temprano a moler el nixtamal para las tortillas, y mientras tanto, Sofía jugaba en su cunita de madera que Javier había tallado con tanto cariño. Mira, María, esta cuna va a durar para nuestros nietos, me decía él orgulloso. Pero la verdad es que la vida no era fácil. El pueblo estaba lejos de todo, sin doctor cerca, y si algo pasaba, teníamos que montar a caballo hasta el siguiente ranchito. Yo me sentía sola muchas veces, porque Javier salía antes del amanecer y volvía cuando ya estaba oscuro. No puedo más, María, el campo me mata, me decía a veces, con la voz cansada. Y yo, con Sofía colgando de mi rebozo, le respondía, ándale, Javier, pero ¿y nosotras qué? Yo también estoy agotada, lavando, cocinando, cuidando a la niña todo el día. Eran discusiones chiquitas, pero se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Una noche, recuerdo clarito, el viento soplaba fuerte afuera, haciendo crujir las ramas de los árboles. Sofía había estado inquieta todo el día, con un poco de fiebrecita que me tenía preocupada. Le di un té de manzanilla que mi mamá me enseñó a preparar, y por fin se durmió. Javier y yo nos metimos a la cama, exhaustos. Él se volteó de lado, roncando casi de inmediato, y yo me quedé mirando el techo, pensando en 1000 cosas. ¿Sería buena madre? ¿Estaba haciendo todo bien? Sofía era mi mundo, pero a veces me sentía abrumada. Diosito, dame fuerzas, murmuré antes de cerrar los ojos. Esa noche el sueño me atrapó como una red, y lo que vi me dejó helada. Al principio, todo parecía normal. Estaba en la casa, pero algo se sentía raro, como si el aire estuviera más pesado. Oí el llanto de Sofía, fuerte y desesperado, como si le doliera algo. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo rápido. Ya voy, mi amor, ya voy, le dije, corriendo al cuartito donde estaba su cuna. Pero cuando llegué, la encontré vacía. Las sábanas revueltas,
el chupón tirado en el piso. —¡Sofía! ¿Dónde estás, mija? —grité, sintiendo un frío que me subía por la espalda. Busqué por toda la casa, abriendo puertas, revisando debajo de la cama, en el patio. Nada. Javier no estaba por ningún lado. El pánico me invadió, como una ola que me ahogaba. No manches, esto no puede ser real, pensé, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Corrí afuera, al patio, donde la luna iluminaba todo con una luz plateada. El río que pasa cerca de la casa sonaba más fuerte, como si me llamara. —¡Sofía! ¡Javier! —gritaba, pero solo el eco me respondía. Mis pies descalzos pisaban la tierra fría y sentía espinas clavándose en la piel, pero no me importaba. Lo único que quería era encontrar a mi niña. De pronto vi una sombra moviéndose cerca del río. Corrí hacia allá, tropezando con raíces y piedras. Era Javier, arrodillado junto al agua, con Sofía en brazos. —Dámela —le dije, arrebatándosela. Pero cuando la vi, su carita estaba pálida, sus ojitos cerrados, sin un soplo de vida. —No, no, por favor, Diosito, no —sollocé, abrazándola contra mi pecho. Intenté sentir su corazón, pero nada. Javier me miró con ojos vacíos. —María, ya es tarde, no pudiste salvarla. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. —¿Qué dices? Yo siempre estoy con ella —le grité, pero en el fondo una voz me susurraba que quizás tenía razón. ¿Cuántas veces me había quejado del cansancio? ¿Cuántas noches deseé que dejara de llorar? Me senté en la orilla del río, meciendo a Sofía, cantándole esa canción que mi mamá me cantaba de chiquita. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Pero ella no respondía. El agua fría me salpicaba los pies y el viento me helaba hasta los huesos. Javier se acercó, pero no me tocó. Tú no estabas, María. Siempre estás pensando en otras cosas, me dijo, y eso me dolió más que nada. Recordé las veces que discutíamos por tonterías, como cuando él quería que yo me quedara en casa y no fuera al mercado sola. Es peligroso, mujer, me decía, pero yo insistía. Javier, no soy una niña, sé cuidarme. Ahora, en ese sueño horrible, todo volvía como un boomerang. Sentí una culpa enorme, como si yo misma hubiera causado esto. Perdóname, mija, perdóname, le susurraba a Sofía, besando su frente fría. De repente, el sueño cambió. El río se volvió más caudaloso y vi imágenes flotando en el agua, recuerdos de nuestra vida feliz. Sofía riendo por primera vez, Javier cargándome en brazos el día de nuestra boda, las fiestas en el pueblo con mariachis y tamales. Pero todo se desvanecía, como si el agua se lo llevara. Intenté agarrar una de esas imágenes, pero se me escapaba de las manos. —No se vayan —grité, metiendo las manos en el agua helada. Javier se paró a mi lado, pero ahora parecía un extraño. —María, despierta —me dijo, pero su voz sonaba lejana. El pánico creció y sentí que me hundía en el río, el agua subiendo por mis piernas, mi cintura, mi pecho. Sofía se me resbalaba de los brazos. —¡No la sueltes! —me gritaba una voz interna, pero era demasiado tarde. El agua me cubrió la cabeza y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos en el sueño, estaba de vuelta en la casa, pero ahora era de día. El sol entraba por las ventanas, pero no calentaba. Sofía estaba en su cuna, viva, pero llorando sin parar. Corrí a ella, la alcé y sentí su calorcito. —Gracias, Diosito —murmuré, pero entonces noté que Javier no estaba. Busqué por toda la casa y lo encontré en el patio, empacando una maleta. —¿Qué haces? —le pregunté con Sofía en brazos. Él me miró con tristeza. —Me voy, María. No puedo con esto. La niña, el trabajo, todo me ahoga. No podía creerlo. —¿Y nos dejas solas? ¿Así nada más? —le dije con la voz quebrada. Sofía dejó de llorar y me miró, como si entendiera. Javier se acercó, tocó mi hombro. —Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Pero yo... no.
Intenté detenerlo, pero él se alejó caminando hacia el camino que lleva al pueblo. ¡Javier, regresa!, le grité, pero él no volteó. Me quedé ahí, sola con Sofía, sintiendo un vacío enorme. El pueblo parecía desierto, no se oía ni un alma. Me senté en el piso del patio, con la niña en mi regazo, y lloré como nunca. ¿Qué voy a hacer sin él, mija?, le dije a Sofía, que me sonreía inocente. Entonces oí pasos. Era mi mamá, doña Rosa, apareciendo de la nada. «Hija, ¿qué pasó?», me preguntó, abrazándome. Le conté todo entre sollozos. Ella me secó las lágrimas. Los sueños a veces nos muestran lo que tememos, pero también lo que podemos cambiar. Pero en ese momento no quería consejos, solo quería que todo fuera un mal sueño. Sofía empezó a llorar de nuevo y yo la mecí, cantando bajito. El sueño siguió girando como un carrusel loco. Ahora estaba en el mercado del pueblo, con Sofía en el rebozo. La gente me miraba raro, susurrando. «¡Pobre María! ¡La dejó el marido!», decían. Sentí vergüenza, rabia. Corrí de vuelta a casa, pero la encontré vacía, sin muebles, como si nunca hubiéramos vivido ahí. Esto no es real, me dije, pero el miedo me apretaba el pecho. Sofía pesaba más en mis brazos, como si creciera de repente. La bajé y vi que ya era una niñita de 5 años. «Mamá, ¿dónde está papá?», me preguntó con voz triste. No supe qué contestar. «Se fue, mija, pero estamos bien», mentí. Pero ella lloró. El dolor me partía el alma. De pronto, el cielo se nubló y empezó a llover fuerte. El agua entraba por el techo, inundando todo. Agarré a Sofía y corrí al río de nuevo, pero el puente estaba roto. «¡Ayuda!», grité, pero nadie venía. El agua subía y Sofía se me resbalaba. «No te sueltes, mija», le dije, pero el corriente era fuerte. Sentí sus manitas escapándose de las mías. «¡Mamá!», gritó ella, y entonces todo se oscureció otra vez. En esa oscuridad oí una voz suave, como un susurro. «María, mira bien. Esto es lo que pasa si no enfrentas la verdad». Intenté abrir los ojos, pero el peso me mantenía abajo. Luché, pataleando, gritando en silencio. Finalmente, logré salir a la superficie, jadeando. Estaba de vuelta en la orilla del río, sola. Sofía no estaba. Javier no estaba. Solo yo, con el corazón hecho pedazos. Me paré temblando y caminé hacia la casa, pero cada paso era más pesado. El camino se alargaba, como si nunca llegara. Esto es mi culpa, pensé, recordando todas las veces que ignoré las señales. Las miradas cansadas de Javier, sus silencios largos, mis propias quejas. ¿Por qué no lo vi venir? Al fin llegué a la casa, pero ahora era de noche otra vez. La puerta estaba abierta y adentro una luz tenue. Entré cautelosa. Sofía estaba en la cuna, llorando bajito. Me acerqué, la alcé y sentí su calor. Pero algo no estaba bien. Su llanto sonaba ahogado, como si le faltara aire. «Mija, ¿qué te pasa?», le dije revisándola. Su carita se ponía azul. «No, por favor», grité, intentando ayudarla. Recordé lo que mi mamá me enseñó sobre primeros auxilios. Ponerla de lado, darle palmadas en la espalda. Pero nada funcionaba. Javier apareció de repente. «María, déjala, es tarde». «No», le respondí furiosa. Lo empujé y seguí intentando. El llanto se debilitó hasta que paró. Silencio, un silencio que me mataba. Caí de rodillas abrazándola. «Perdóname, Diosito, perdóname». El dolor era insoportable, como si me arrancaran el corazón. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Javier se sentó a mi lado, pero no dijo nada. Solo me miró con lástima. «Tú lo causaste», murmuró. Eso me enfureció. «No es verdad, yo la amo más que a nada», le dije. Pero en el fondo dudaba. ¿Había sido egoísta? ¿Había puesto mis problemas antes que ella? El sueño me obligaba a enfrentar todo eso como un espejo cruel. Entonces sentí un tirón.
como si alguien me jalara. El cuarto empezó a girar. Las paredes se disolvían. Despierta, María. Oí de nuevo esa voz. Luché por abrir los ojos, pero el miedo me retenía. Finalmente, con un esfuerzo enorme, logré despertar, pero solo en parte. Estaba en la cama, sudando, con Javier a mi lado roncando. Sofía lloraba en su cuartito. Me levanté, aún aturdida, y corrí a verla. La alcé, la abracé fuerte, sintiendo su corazoncito latiendo. «Gracias, mija, estás bien», murmuré. Pero el sueño me había dejado un nudo en el estómago. Miré a Javier dormido y una duda me invadió. ¿Y si hay algo que no me dice? Me senté en la mecedora con Sofía en brazos, meciéndola bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, preguntándome si ese sueño era solo una pesadilla o algo más. El llanto de Sofía se calmó, pero mi mente no. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la noche se hacía más profunda. Aún con ese frío recorriéndome el cuerpo, me quedé ahí, en la mecedora, arrullando a Sofía, que ya se había quedado quietecita, con sus manitas aferradas a mi blusa. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj viejo en la pared y el viento que silbaba afuera, como si quisiera entrar. Mi cabeza daba vueltas, repasando cada imagen de ese sueño loco que me había dejado el alma revuelta. Javier seguía roncando en la cama, ajeno a todo, y yo no podía quitarme de encima esa sensación de que algo andaba mal, como si el sueño me hubiera dejado una marca invisible. «Cálmate, María, fue solo una pesadilla», me dije bajito. Pero el corazón me latía fuerte, como tambor en fiesta. Sin darme cuenta, los ojos se me cerraron de nuevo. El cansancio me venció y caí en un remolino que me arrastró de vuelta a ese mundo turbio. Esta vez el sueño me atrapó con más fuerza, como si no me dejara escapar. Me encontré caminando por un sendero empedrado que no reconocía, con niebla espesa rodeándome y el olor a humedad y tierra mojada llenándome la nariz. El pueblo parecía lejano, distorsionado, con casas torcidas como en un dibujo infantil. Oí un eco distante, un sollozo que me heló la sangre. Era Sofía, pero sonaba como si estuviera atrapada en algún pozo profundo. «Mija, ¿dónde estás?», grité, corriendo sin dirección, mis pies hundiéndose en el lodo que aparecía de la nada. El camino se bifurcaba una y otra vez, y cada vez que elegía un lado sentía que me equivocaba. De pronto vi una luz parpadeante adelante, como una vela en la ventana de una choza abandonada. Me acerqué jadeando, empujé la puerta chirriante, y ahí estaba Javier, sentado en una silla rota, con la cabeza baja. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, con la voz temblorosa. Él levantó la mirada, pero sus ojos eran diferentes, opacos, como si no me viera realmente. «María, vine a buscar paz», murmuró, y en su mano tenía un papel arrugado. Lo abrí con manos torpes. Era una carta, garabateada con tinta borrosa. «Querido Javier, ven pronto, aquí te espero sin ataduras», decía. El nombre al final era el de una mujer del mercado, esa que siempre le sonreía cuando vendía frutas. «No manches, ¿esto es real?», le espeté, sintiendo un fuego subirme por el pecho. Javier se encogió de hombros. «La vida en el pueblo me asfixia, María. Tú con la niña, el trabajo, ¿no es lo que soñé?». Sus palabras me golpearon como una pedrada. «¿Y yo qué? ¿Yo no cuento?», le respondí, con lágrimas quemándome los ojos. Él se paró, se acercó, pero no me tocó. «Tú eres fuerte, siempre lo dices. Sobrevivirás». El sueño se torció más. La choza empezó a temblar y el piso se agrietó. Caí en un agujero oscuro, gritando, y aterricé en un bosque denso, con árboles altos que tapaban el cielo. El aire era pesado, cargado de un olor a humo lejano, como si algo se quemara. Oí risas infantiles, pero mezcladas con llantos. Corrí hacia el sonido,
ramas azotándome la cara, dejando rasguños que ardían. En un claro vi a Sofía, pero no era un bebé. Era una niña de unos 10 años, jugando sola con una muñeca rota. «Mamá, ¿por qué papá no vuelve?», me preguntó con una voz que no era la suya, sino un eco hueco. Me arrodillé a su lado. «Mija, él nos quiere, pero está perdido». Pero ella negó con la cabeza. «Mentira, mamá, tú lo sabes. Él tiene secretos». Sacó de su bolsillo más cartas, idénticas a la que había visto, y las esparció por el suelo. Las leí una por una, cada palabra como una espina, promesas de una vida nueva, lejos del polvo del campo, sin responsabilidades. La rabia me invadió, un calor que me hacía hervir la sangre. «Javier, ¿cómo pudiste?», grité al vacío. El bosque respondió con un viento fuerte que arrancaba hojas y ramas. Sofía se desvaneció en el aire, dejando solo su muñeca. La recogí, apretándola contra mí, y seguí corriendo, ahora hacia un ruido de agua rugiente. Llegué a un acantilado, con un río furioso abajo, espuma blanca chocando contra las rocas. Ahí estaba Javier otra vez, al borde, mirando el vacío. «No saltes», le supliqué, extendiendo la mano. Él se volteó. «María, esto es lo que quieres, ¿no? Que me vaya para siempre». «No, quiero que estés con nosotras, de verdad», le dije con la voz quebrada. Pero él dio un paso atrás y cayó. El grito se me atoró en la garganta mientras lo veía desaparecer en el agua. El sueño me arrastró al fondo con él, el agua fría envolviéndome, ahogándome. Pataleé, luchando por salir, pero corrientes invisibles me jalaban abajo. Vi flashes de nuestra vida, la boda en la iglesia del pueblo, con mariachis tocando Cielito Lindo. Sofía dando sus primeros pasos en el patio, riendo. Javier trayéndome flores silvestres después de una pelea. Pero todo se disolvía en burbujas. «No lo pierdas todo», pensé, y con un último esfuerzo salí a la superficie, tosiendo agua imaginaria. Ahora estaba en una plaza desierta, como la del pueblo en Día de Muertos, con altares vacíos y velas apagadas. Sofía reapareció, adulta ahora, con mi cara, pero ojos tristes. «Mamá, ¿por qué no lo detuviste?», me reprochó. «Intenté, mija, pero él eligió», respondí, pero sonaba débil. Ella me abrazó. «Los secretos nos matan, mamá. Mírame, crecí sin él». El abrazo se volvió asfixiante y el sueño cambió de nuevo. Estaba en nuestra cocina, pero las paredes sangraban agua, como si la casa llorara. Javier entró empapado, con ojos acusadores. «Tú sabías de mis dudas, María, pero preferiste ignorarlas». «¡Cállate! Yo cargo con todo. La niña, la casa, tus silencios», le grité, lanzándole un plato que se rompió en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron, cortándome la piel, pero no dolía tanto como sus palabras. «Eres egoísta, siempre pensando en tu cansancio», replicó. Me lancé sobre él no para pelear, sino para abrazarlo, pero se desintegró en humo. Quedé sola, arrodillada entre los vidrios, sangrando. «Diosito, ¿qué hice mal?», sollocé. De la nada, el suelo se abrió y caí en una cueva profunda con ecos rebotando mis llantos. Ahí, en la oscuridad, vi sombras moviéndose, figuras de mujeres del pueblo chismeando. Pobre María, su hombre la engaña con la del mercado. Ella lo sabe, pero finge. Las voces me rodeaban, asfixiantes. Intenté taparme los oídos, pero penetraban. Luego, una luz tenue iluminó una pared con dibujos. Escenas de mi vida, pero torcidas. Javier besando a otra. Sofía creciendo sola. Yo envejeciendo amargada. «Esto es tu futuro si no actúas», dijo una voz grave como de un anciano invisible. Me paré furiosa. «No lo acepto. Cambiaré esto». Pero la cueva tembló, rocas cayendo, y corrí hacia una salida lejana. Salí a un desierto árido, el sol quemándome la piel, sin agua ni sombra. Sofía apareció como bebé de nuevo, llorando en la arena. La alcé
pero pesaba toneladas. «Mamá, ayúdame», gimió. Caminé horas, pies ampollados, sed devorándome. Javier surgió como un espejismo. «Dame a la niña, yo la cuido mejor». «Nunca», le respondí apretándola. Él se rió. «Mira lo que has hecho, María. Por tu orgullo todos sufrimos». El desierto se volvió tormenta de arena, cegándome. Grité pidiendo ayuda, pero solo el viento respondía. El sueño se calmó un poco y me encontré en un jardín florido, pero las flores eran espinosas. Sofía jugaba, pero se pinchaba. «Mija, cuidado», le dije, vendando sus deditos. Javier se acercó, arrepentido. «Perdóname, María, fue un error». Lo miré. «¿Por qué lo ocultaste?» «Miedo», admitió. Por un momento sentí alivio, pero el jardín se marchitó, flores convirtiéndose en ceniza. «Demasiado tarde», dijo Sofía, desapareciendo. La tensión creció, el cielo se tiñó rojo, truenos retumbando. Estaba en una montaña, el viento empujándome al abismo. Javier y Sofía al otro lado, llamándome. «Salta, mamá», dijo ella. Dudé, el vacío aterrorizándome. «Confía», murmuró Javier. Di un paso, cayendo, pero alas invisibles me sostuvieron. Aterricé con ellos, abrazándonos, pero el sueño traicionó. El suelo se hundió, separándonos. Ahora en un laberinto de espejos vi reflejos míos. Una María feliz, otra rota, otra furiosa. «Elige quién eres», dijo una voz. Toqué un espejo y se rompió, cortándome. Sangre goteando, corrí, espejos multiplicando mi dolor. Encontré a Javier en el centro. «María, los secretos nos destruyen». «Dime todo», le exigí. Él confesó. «La carta era real, pero no actué». El laberinto colapsó, enterrándome en vidrios. Emergí en un río calmado, flotando. Sofía nadaba a mi lado. «Mamá, despierta antes de ahogarte». Intenté, pero el agua me jalaba. Javier desde la orilla. «Lucha por nosotras». Con fuerza nadé hacia él, pero olas me golpearon. El sueño se oscureció más, la casa reapareciendo, pero como ruina, techos caídos, paredes agrietadas. Algo enorme me observaba, un juicio silencioso. «María, aún tienes tiempo», susurró una voz desconocida, resonando en mi cabeza. «¿Tiempo para qué?» El miedo me paralizó, mientras sombras se acercaban. Esas sombras se cerraron alrededor mío, como dedos helados apretando mi cuello, y el aire se volvió espeso, cargado de un hedor a tierra removida y olvido. El pánico me clavó en el sitio, pero de algún rincón de mi ser surgió una chispa de rebeldía, un fuego que me impulsó a moverme. «No me atraparán», mascullé entre dientes, y eché a correr por pasillos derruidos que se abrían en la ruina de la casa, con techos goteando agua negra y paredes susurrando secretos que no quería oír. El sueño me perseguía, mutando a cada paso, hasta que irrumpí en un bosque espeso, donde los árboles se erguían como guardianes mudos, sus ramas entrelazadas formando un techo que bloqueaba cualquier atisbo de luz estelar. El suelo estaba cubierto de hojarasca crujiente, y cada pisada mía resonaba como un latido acusador. El bosque olía a musgo húmedo y a algo podrido, como si la vida se estuviera descomponiendo bajo mis pies. Oí un gimoteo lejano, no un llanto de bebé, sino algo más maduro, como el quejido de una niña perdida. «Sofía, ¿eres tú?», llamé con la voz rasposa por el miedo. Avancé tropezando con raíces que parecían manos saliendo de la tierra, arañándome los tobillos. La niebla se arremolinaba, formando figuras etéreas que se disipaban al tocarlas. De pronto, en un claro iluminado por una luna fantasmal, la vi. Sofía, pero transformada en una chiquilla de unos 8 años, con el pelo revuelto y un vestido raído que le colgaba como un trapo viejo. Estaba de espaldas, hablando con alguien oculto en las sombras. Me acerqué sigilosa, el corazón martilleándome en el pecho.
Mija, ¿con quién estás?, pregunté, extendiendo la mano. Ella se volteó, sus ojos grandes y acusadores, y detrás de ella emergió una silueta borrosa que se solidificó en Javier. Pero no era el Javier que conocía. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que me cortó el aliento. María, llegaste, dijo con una voz hueca, como eco en una cueva vacía. Sofía se pegó a su pierna. Papá dice que no quiere esta vida, mamá, que es demasiado pesada. Javier suspiró, evitando mi mirada. Es verdad, María. No te lo conté, pero cada día en el campo, con las deudas y la niña, me siento atrapado. Quisiera volar lejos, empezar de cero. Sus palabras me atravesaron como una daga oxidada. ¿Qué estás diciendo? ¿Abandonarnos?, repliqué, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía tragar. El bosque pareció cerrarse más, las ramas bajando como garras. Javier se acercó un paso. No es por ti, es por mí. La presión me come vivo. ¿Recuerdas las noches que llego tarde? No siempre es el trabajo. Sofía intervino con voz infantil pero sabia. Papá tiene amigos en otros lados, mamá. Lugares sin gritos ni llantos. El suelo tembló ligeramente y de entre las raíces surgió un cajón de madera astillada como si el bosque lo vomitara. Lo abrí con manos temblorosas y adentro encontré un fajo de cartas amarillentas atadas con un lazo raído. La primera decía: Javier, mi amor, ven a mí. Aquí en la ciudad, sin esa mujer y su cría, seremos libres. El nombre era de esa vendedora del tianguis, la que siempre le guiñaba el ojo cuando compraba chiles. Otra carta: no dejes que te ate esa vida de miseria. Yo te ofrezco risas y noches sin preocupaciones. Cada línea era un puñetazo al estómago, revelando un Javier que no conocía, uno que soñaba con escapar. No lo creo, balbuceé, dejando caer las cartas que se esparcieron como hojas secas. Javier se agachó a recoger una. Fueron solo palabras, María, tentaciones que no seguí. Aún. Sofía lloriqueó. Pero lo piensas, papá, lo piensas todo el tiempo. El claro se iluminó con un resplandor rojizo, como si un incendio lejano se acercara. Me planté frente a él, el furia reemplazando al miedo. Si tanto te agobia, vete de una vez. Llévate tus secretos y tus cartas, pero no te atrevas a arrastrarnos a tu pozo. Mi voz salió firme, como nunca antes, un trueno en medio de la quietud. Javier retrocedió, sorprendido. María, no eres tú la que habla. Sí lo soy, respondí, alzando a Sofía en brazos, aunque ya no era un bebé. He cargado con todo, las noches en vela, las cosechas malas, tus humores. Si no valoras esto, adiós. El bosque rugió, vientos arremolinados levantando tierra y hojas que nos azotaban como látigos. Javier extendió la mano. Espera, ¿no lo entiendes? Es el sueño el que tuerce las cosas. Pero yo ya no escuchaba. Una fuerza nueva me impulsaba, como si el sueño me hubiera inyectado valor. Caminé hacia él empujándolo. Vete con tu libertad. Yo me quedo con mi hija, con mi fuerza. Sofía se rió bajito. Mamá es valiente ahora. Javier se desdibujó, su figura disolviéndose en la niebla, dejando solo un eco. Tal vez sea mejor así. El claro se transformó en un remolino de colores, el suelo abriéndose bajo mis pies. Caí, pero no con pavor, sino con determinación, abrazando a Sofía, que se convertía en luz cálida. Aterricé en un prado sereno, con flores silvestres mecidas por una brisa suave, pero el aire aún llevaba un tinte de amenaza. Sofía, ahora de nuevo bebé, gateaba feliz, pero al fondo vi una sombra acechando. «¡No nos toques!», grité, parándome como escudo. La sombra se materializó en una versión distorsionada de mí misma, con ojos hundidos. «Eres débil, María, siempre lo has sido». Negué con la cabeza. «Ya no. Este sueño me abrió los ojos».
La doppelganger se rió. Pero Javier se irá, y tú quedarás rota. Cargué a Sofía y avancé. Si se va, sobreviviré. He parido, he trabajado la tierra, he llorado sola, puedo más. La figura se encogió, disipándose en humo. El prado se fundió en un río manso, donde flotaban barquitos de papel con mensajes garabateados. Perdón, amor, adiós. Sofía chapoteaba en la orilla. Mamá, elige uno. Tomé el de adiós, lo arrugué y lo lancé lejos. No lo necesito, dije. Javier apareció en la otra orilla. María, cruza. Dudé, el agua fría lamiendo mis pies. Solo si prometes verdad, respondí. Él asintió, pero el río creció, olas separándonos. Nadé con fuerza, Sofía en mi espalda como un peso vivo. No nos ahogaremos, jadeé, alcanzando la orilla opuesta. Javier me ayudó a salir. Lo siento, fue un error pensar en huir. Lo miré fijo. Las palabras duelen, Javier. ¿Y si es real? Él bajó la cabeza. En el sueño, todo se exagera. El paisaje cambió a un desierto lunar, con cráteres y rocas afiladas. Sofía corría adelante. ¡Atrápame, mamá! La seguí, pero tropecé con una piedra, que resultó ser un cofre enterrado. Lo abrí. Más cartas, pero ahora quemadas en los bordes. ¡Bórralas!, dijo Sofía. Prendí un fuego con ramas secas y las vi arder, humo subiendo en espirales. Javier se unió. ¡Quémalo todo! Pero al avivar las llamas, el fuego creció descontrolado, rodeándonos. ¡Corre!, grité cargando a Sofía. Javier nos siguió, pero se rezagó. ¡Sálvense ustedes! Lo jalé. ¿Juntos o nada? Escapamos por un túnel de luz, el calor lamiéndonos los talones. Emergimos en una catedral abandonada, vitrales rotos, proyectando colores fracturados. Sofía, adulta de nuevo, oficiaba una ceremonia. Aquí juran honestidad. Javier y yo nos paramos ante ella. Prometo no ocultar más, dijo él. Y yo prometo escuchar, respondí. Pero un viento helado apagó las velas y la catedral se derrumbó, piedras cayendo. Huimos mano en mano, Sofía guiándonos. El sueño termina, dijo ella. El mundo onírico se deshilachaba, hilos de realidad filtrándose. Oí de nuevo esa voz etérea. Despierta, María, esto no es el cierre, es el umbral. Mis ojos se abrieron de golpe, el sudor pegándome la ropa al cuerpo, y el eco del llanto de Sofía llenando el aire real. Salté de la cama, corazón desbocado, y corrí al cuartito. Ahí estaba, viva, agitándose en la cuna con sus puñitos cerrados. La alcé, oliendo su aroma dulce. Pero la confesión de Javier en el sueño me carcomía como un gusano. ¿Será verdad lo que vi?, me pregunté, meciéndola mientras la noche se cerraba afuera, pesada como una promesa rota. Con el peso de esa duda carcomiéndome el alma, seguí meciéndola en la oscuridad del cuartito, su respiración calmada contra mi pecho, como un bálsamo que no terminaba de curar la herida abierta por las visiones. El reloj marcaba las horas, con un tic-tac insistente, y el viento afuera arañaba las ventanas como un fantasma inquieto. Javier se removió en la cama del otro cuarto, su ronquido interrumpido por un suspiro, y yo no pude más. Deposité a Sofía de nuevo en la cuna con cuidado infinito, cubriéndola con la manta tejida por mi abuela, y me dirigí a la habitación principal. La luna filtraba un haz plateado que iluminaba su silueta, y me senté al borde del colchón, tocándole el hombro con suavidad. Javier, despierta, necesito hablar contigo, susurré, mi voz un hilo tenso que amenazaba con romperse. Él abrió los ojos despacio, parpadeando confundido, y se incorporó frotándose la cara. ¿Qué pasa, María? ¿La niña está bien?, preguntó, su tono somnoliento pero alerta, como si intuyera la tormenta que se avecinaba. Lo miré fijo, los recuerdos del sueño danzando en mi mente como espectros, las cartas, sus confesiones, esa mirada de huida. Dime la verdad, Javier,
¿Estás contento con esta vida? ¿Conmigo, con Sofía? Porque siento que algo te come por dentro y no quiero descubrirlo cuando sea tarde. Él se enderezó, tomándome las manos, sus palmas ásperas por el trabajo en la milpa. María, ¿de dónde sacas eso? Claro que estoy contento, pero... Ay, mujer, no es fácil. El campo no da lo que antes, las lluvias fallan, y a veces me siento como un burro cargando demasiado. Su voz se quebró un poco, y vi en sus ojos un cansancio que iba más allá del físico, un agotamiento del espíritu que me dolió reconocer. No lo interrumpí, dejé que las palabras fluyeran como un río desbordado. Hay días que pienso en cómo sería si nos mudáramos a la ciudad, donde hay más oportunidades, pero no, nunca te traicionaría ni a ti ni a la chiquita. Eres mi todo, aunque no lo diga siempre. Asentí, sintiendo un alivio mezclado con una chispa de enojo residual. Pues si piensas en mudarnos, háblame, Javier. No guardes secretos que nos pudran por dentro. Si vamos a seguir, tienes que estar aquí entero, no a medias. Ayúdame con Sofía, comparte las cargas. O si no, mejor dilo ahora. Él me abrazó entonces, fuerte, como en los viejos tiempos, y murmuró contra mi pelo. Lo prometo, María. Mañana mismo hablamos de planes. No te pierdo por nada. Nos quedamos así un rato, el silencio envolviéndonos como una cobija tibia, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el lazo se fortalecía en lugar de aflojarse. Al amanecer, con el sol tiñendo el cielo de rosas y naranjas, dejé a Javier durmiendo y salí al patio con Sofía en brazos, aspirando el aroma fresco de la mañana. Las gallinas picoteaban el suelo y el río murmuraba a lo lejos, un recordatorio de que la vida seguía su curso. Pero la paz no era completa. Necesitaba consejo, alguien que me ayudara a desenredar el ovillo de emociones que el sueño había tejido. Caminé hasta la casita de mi mamá, doña Rosa, a unas cuadras por el camino empedrado, con Sofía gorjeando feliz al ver las mariposas revoloteando. Doña Rosa estaba en su huertito, regando las matas de chile y tomate, su rebozo atado a la cintura como siempre. Buenos días, mija. ¿Qué te trae tan temprano? Tienes cara de no haber pegado ojo, dijo, secándose las manos en el delantal y extendiendo los brazos para cargar a la nieta. Le conté todo, sentada en su cocina con una taza de atole caliente entre las manos, el sueño interminable, las cartas imaginarias, la confrontación con Javier. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos sabios escrutándome como si ya supiera el final. Ay, hija, los sueños no vienen a castigarte, sino a sacudirte. Son como el viento que limpia el cielo después de la tormenta. Te mostraron tus miedos para que los enfrentes, no para que huyas. Tomó un sorbo de su atole, pensativa. Mira, yo pasé por algo parecido con tu papá. Que en paz descanse. Él también guardaba silencios y un día explotó. Pero aprendí que el amor no es solo pasión, es trabajo diario, como cultivar la tierra. Si Javier está dispuesto, denle una oportunidad. Pero tú, María, no te olvides de ti misma. Eres el pilar, pero los pilares también necesitan apoyo. Sus palabras calaron hondo, como lluvia en suelo seco, y me fui de ahí con el corazón más ligero, besando su mejilla arrugada. De vuelta en casa, Javier ya estaba levantado, preparando el desayuno, huevos con chorizo y tortillas calientitas. Para mi reina y mi princesita, dijo con una sonrisa genuina, y por primera vez vi en él un cambio real, no solo palabras. Ese día hablamos de verdad, de mudarnos quizás a un pueblo más grande, de él ayudando más con Sofía, de yo vendiendo mis tejidos en el mercado para aportar. No fue fácil, hubo lágrimas y discusiones, pero salimos más unidos, como un árbol que resiste la ventisca. Sofía, ajena a todo, balbuceaba en su corralito, su risa llenando la casa de luz.
Mira cómo nos mira Javier. Ella nos une, le dije, y él asintió, besándome la frente. Con el paso de los días, el sueño se convirtió en un recuerdo lejano, pero su lección quedó grabada, que el amor verdadero requiere valentía, no solo para amar, sino para confrontar las sombras. Chicas, escuchen esto, no dejen que el miedo las paralice. Si sienten que algo no cuadra en su relación, hablen, indaguen, pero desde la fuerza, no desde la debilidad. Ustedes son guerreras, como las mujeres de mi pueblo que enfrentan sequías y tormentas sin rendirse. Sean el cambio que quieren ver. Cuiden su corazón y el de sus seres queridos, pero nunca se pongan en segundo lugar. La vida es corta y los momentos con los que amamos son tesoros que no regresan. Gracias por acompañarme en esta confesión, mis queridas. ¿Han tenido un sueño que les revolvió el mundo y les dio una lección? Platíquenmelo en los comentarios, que leo cada uno con el corazón. Si les movió algo esta historia, compartan el video con una amiga que lo necesite y no olviden suscribirse para más cuentos que tocan el alma. Hasta la próxima, cuídense mucho.